Pues amigos, llegó el día de la liberación, según Donald Trump. Y miren lo que dice la noticia. Dice, Trump declara el día de la independencia económica de Estados Unidos con aranceles del 20% a Europa o de un 34% a China. No sé si tenemos imágenes en el momento que Donald Trump declara pues, el día de la liberación. Véalo. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen very quickly. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Pues ahí tenemos la noticia del día y vamos a leerle pues un tuit que acaba de salir, pues un poco en relación a esto. Dice, última hora, Donald Trump, ya que China nos cobra tarifas arancelarias del 67%, le colocaremos un 34% de aranceles. Señor Vera. Bueno, esto es lo que esperábamos, pero yo creo que solamente los muy especialistas en economía pueden tratar de darnos una explicación que podamos entender bien qué es lo que puede suceder, porque es algo que no se ha producido hasta ahora nunca. Sí que es verdad que aranceles no los pone solamente Trump. Hay aranceles que existían y que efectivamente estaban un poco como ahí, en fin, ocultos, etcétera, etcétera. No sé si todo lo que dice Donald Trump con relación a que es recíproco es cierto o no lo es. Aquí por eso digo que la autoridad desde el punto de vista económico es la que nos tiene que decir si esto efectivamente está justificado desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque es cierto que Europa le está poniendo a América este nivel de aranceles que él dice. Pues no lo sé. Yo en este momento la verdad no alcanzo a saber si eso es verdad de esa manera. Pues vamos a preguntar a nuestro economista de cabecera, señor Campuzano. ¿Hay reciprocidad en los aranceles que ha puesto Donald Trump con respecto a Europa? Pues te voy a decir que, como diría Donald Trump, todo eso son fake news. Es decir, al final vamos a los datos que ha puesto en esa famosa tabla, ¿no? que nos lo ha presentado en chocolatinas por países. Primero de todo, lo que ha presentado es que todos los países del mundo les va a poner un 10% de aranceles de base, para lo que sea. Y luego además ha dicho, poniendo, ¿no?, los aranceles que tiene el resto de países con ellos, que todos los países como mínimo le cobran un 10%. ¿De dónde sale ese dato? Porque realmente no es así. Es decir, está diciendo que, oye, hasta los países más chiquitillos que nos podemos imaginar, con los nombres más raros y exóticos, tienen aranceles a Estados Unidos. Bueno, cosa que yo no me termino de creer. Pero luego el tema de la Unión Europea, el tema de China, hay cosas que no estamos fijándonos. Arriba del todo, cuando si se pone la tabla, cualquiera de los que nos esté escuchando, pone tarifas que tienen y pone unas pequeñas letras que, como siempre, en los detalles es donde está la magia, ¿no? Y los detalles, ¿qué es lo que nos dicen? Respecto a manipulaciones de tipo de cambio, es decir, que están metiendo, por ejemplo, el euro contra el dólar, el euro contra el peso o incluso el euro contra el yen o lo que sea. Es decir, que hay manipulaciones por ahí de divisa que no nos ha explicado nunca de dónde vienen. Y luego, por otro lado, una cosa muy importante que no se les vaya a escapar a los que nos estén escuchando. Dice, manipulaciones respecto a barreras arancelarias. ¿A qué barreras arancelarias? ¿Qué manipulaciones? ¿De qué nos está hablando? Es decir, que los porcentajes que nos ha presentado Donald Trump son mentira, porque son en base a estimaciones que no ha explicado, que nadie nos ha explicado, que no hay ningún informe real, ni siquiera de sus propios asesores respecto a ello. Por lo tanto, mi sensación que me da es que esto le permite poner un porcentaje de base para empezar a negociar futuros acuerdos. Es decir, oye, yo tengo un 37% de partida, lleguemos a un acuerdo para reducirlo. Pero realmente estos números son mentiras, Jesús Ángel, son fake news de Donald Trump. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Te voy a trasladar la exclusiva que nos ha dado ahora mismo nuestro querido Iván Campuzano. ¿Son fake news esto de los aranceles de Donald Trump o no lo son?
Bueno, absolutamente no son fake news, están basados en 3 informes que ha presentado el mismo gobierno y se ponen como un elemento que va a incluir aranceles recíprocos. Hay algunos países que ya han conversado sobre esos aranceles y hay otros que se van a ver extremadamente perjudicados, como es el caso de China, que es justamente uno de los países con los que la actual administración está en pelea. Se calcula que aproximadamente, y esto lo han dicho acá recientemente, no solamente el 34% que se le ha impuesto a China en estos momentos, sino que a eso hay que sumarle un porcentaje que ya existe del 20%, con lo cual China tendría muchas dificultades a la hora de vender productos en los Estados Unidos. También hemos estado revisando lo que ha dicho, por ejemplo, 2 países que forman parte del Tratado de Libre Comercio, como lo es Canadá y México, donde ambos gobiernos han planteado su decisión de negociar con la administración Trump para no llevar a un punto más álgido la discusión que se ha dado en relación a esos aranceles que desde el punto de vista de los, por lo menos en los últimos 20 años, ha beneficiado a Canadá y a México en relación a Estados Unidos, es decir, hay un déficit en esa colocación comercial y pues se ha planteado, ya la señora Sheinbaum lo ha declarado, al igual que el gobierno de Canadá, no se ha entregado sobre la mesa nada. También hay información ya directa que fue presentada el día de ayer y que... ¿Y cómo ha quedado Europa respecto a los aranceles? Bueno, los aranceles de Europa son variados, hay una lista y creo que Europa va a ser una de las menos favorecidas. ¿Y por qué va a ser una de las menos favorecidas? Porque el presidente Trump ha dicho que a lo largo de los años Europa se ha beneficiado más de los Estados Unidos desde el punto de vista comercial que Estados Unidos de Europa. En esa relación comercial, pues allí creo que Europa no está ganando. Sin embargo, por ejemplo, hay países, creo que el 39%, y en estos momentos se acaba de imponer para la Comunidad Europea un 20% de tarifa. Hay países, por ejemplo, como Japón, que estaban basados en una tarifa comercial del 46% y ahora pues tienen este nuevo número de 24%. Chile, por ejemplo, es un país que mantiene una relativa, si se quiere, equilibrio, al igual que Perú, por ejemplo, que tiene el estándar del 10%. También se ha dicho que el gobierno de Perú va a tratar de revisar eso para bajarlo. Casos como, por ejemplo, Nicaragua, que el gobierno de Nicaragua está prácticamente vetado acá, tiene sanciones de toda naturaleza. Se mantienen entonces esos niveles de aranceles a Nicaragua por un monto más o menos del 18%. Muchos países, por ejemplo, en el caso de Honduras, se mantiene ese 10-10. En el caso de Colombia, que es muy importante también, 10-10. El Salvador y algunos de los países de América Latina, el caso de Trinidad y Tobago, hay, por ejemplo, Chile, otros. Y en el caso de Israel, que anteriormente tenía 33/17, ya se hizo una previa negociación y a partir de mañana conoceremos porque el gobierno de Israel ha planteado un 0 punto arancel, al igual que muchos otros gobiernos. Así que esto está en pleno desarrollo. Por supuesto que hay muchos países que estaban esperando a ver qué iba a ocurrir con todos estos lanzamientos. Lo que sí te puedo decir es que de hecho está allí publicado para las personas que están diciendo que esto es fake news. Creo que están desinformados más bien porque hay 3 informes que han hecho los asesores financieros y económicos del gobierno de los Estados Unidos antes de plantear esto, y más bien pareciera como un asunto ya de carácter político doctrinario, que en Europa y en muchos lugares hay una posición que tiende a ser de los progresistas, de estos globalistas, y que no entiende lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Internamente sí se ha recibido con un muy buen pie porque hay muchas empresas, muchos trabajadores, sindicatos, etcétera, que están de acuerdo con esta medida. Y por supuesto que en el lado demócrata va a permanecer más o menos la misma posición que tienen los que están informando que son fake news. Pues
Pues, querida Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo y recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Jesús, y para toda la audiencia. Y es que, amigos, con esto de los aranceles tenemos que aprovechar, porque no sabemos lo que van a subir los precios, pero para eso tenemos sitio donde gastarnos el dinero y por lo menos pasar un rato agradable. Estamos hablando de que en el corazón de Madrid, junto a la Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una apuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota, Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Y amigos, lógicamente han llegado todos los aranceles, le han metido aranceles a Sánchez por todos los lados. ¿Y qué va a hacer Sánchez? Pues tiene un plan Sánchez para luchar contra los aranceles. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Gobierno, bueno, cada uno de los socios, ¿no?, que componen nuestro gobierno de coalición. Efectivamente, nosotros lo que estamos planteando es una deducción que tiene un impacto mucho más bajo que el que tendría una exención de esas rentas salariales, que estaba en torno a 1.500, 2.000 millones. Son más de 200 millones de euros, pero me van a permitir que el detalle lo veamos cuando tengamos redactado finalmente la propuesta técnica. Pero son algo más. Pues amigos, se nos ha metido la ministra Mopongo en medio de los aranceles. Para que no entendiéramos nada ya. No, pero por supuesto, es que claro, dése cuenta que vienen los aranceles y Sánchez tiene un plan maestro y lo tiene que hacer la ministra Mopongo. Lo hemos entendido perfectamente, el plan de Sánchez. Bueno, ya veremos. A mí, de todas maneras, en el tema este de Trump, no sé, es que, a ver, el fondo de la cuestión pues parece que está bien claro. Vamos a gravar a los productos que vienen de fuera para que aquí dentro pues se produzca más, por tanto haya más trabajo, etcétera, etcétera, y eso beneficie globalmente a la economía, que ya veremos, ¿no? La primera vez en su primer mandato a Trump económicamente le fue bien. Si no hubiera sido por el COVID, la verdad es que hubiera terminado bien aquel periodo. Pero ahora ya veremos, porque ahora me parece que es todavía mucho más duro todo lo que está haciendo. Y además me parece, tú cuando te metes en una guerra, no le disparas a todo lo que se mueve, le disparas a, no sé, centras el fuego en algún sitio, pero es que le está disparando a los europeos, a los japoneses, a los chinos. Al final dices, bueno, le ha faltado a Putin, con Putin no se mete. Bueno, esta tarde le ha puesto nuevas sanciones, o sea que sí, también la ha disparado un poquito. Le ha puesto a Rusia también. Efectivamente, ¿no? Si al final todo esto de los aranceles, claro, me preocupa también la visión sesgada que al final pues muchas veces se destila desde Estados Unidos de que la gente está contenta. Simplemente datos de los propios informes y analistas de Estados Unidos. La Reserva Federal hace un mes dijo 600.000 desempleos nuevos, 600.000 personas más en Estados Unidos que se van a ir a la calle. Le va a costar de media cerca de $3.000 a cada americano al año. Y encima además, y eso es una parte muy importante, si nos vamos a cualquiera de los organismos, incluso al propio Congreso de los Estados Unidos, hace 2 años hizo un informe sobre los aranceles. Sorpresa, sorpresa, los aranceles de promedio entre Estados Unidos y Europa eran del 2%. ¿De dónde sale ese 20 y tantos % que dice ahora Donald Trump? Yo por eso digo que hay mucha desinformación, hay mucho fake news y que es lo que al final se acaba destilando en todas estas cuestiones porque es populismo puro. Esto de los aranceles, disparar a todo el mundo todo el tiempo, yo creo que le va a salir muy mal y está reforzando a la Unión Europea, cosa que por lo menos me alegra. De manera muy breve, yo creo que hay un error de análisis de este tema porque nos centramos en el tema económico, de los aranceles, la repercusión en la economía. Esto va más allá. Esto es un instrumento político para forzar el cambio de otras políticas en otros temas. Que los aranceles, sí, eso sí. Su objetivo último, un objetivo principal es reflotar la economía norteamericana, que se produzca más dentro y que se consuma más producto nacional, porque bueno, pues la balanza lleva unos años desequilibrada. Pero es que además es un instrumento para conseguir otra serie de cosas, ya sea en Israel, en Rusia y en otros muchos escenarios geopolíticos. Y eso tenemos que comprenderlo, que esto es una amenaza porque Trump es así, para poder negociar. Él siempre quiere
ir con la baza fuerte para ir resumiendo. Y entonces focalizarlo solo en la perspectiva económica, que es importante y trascendental, pero creo que es un error. Es mi opinión, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que él está utilizando los aranceles como una herramienta política en determinados momentos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Europa, dices, bueno, ahí lo normal, no sabemos la letra pequeña, pero si es el 20% para todos, pues al final dice, lo normal sería que beneficiara, por ejemplo, a sus teóricamente aliados, a Italia, pues no sé, a Hungría, no sé cuántos, y a lo mejor a España, que no es muy aliado. Le ha puesto aranceles hasta Milei, que le había dicho que no le iba a poner pero aranceles. Pero si al final ese a todo el mundo es lo mismo, no sé cuál es... Suena que va a ir premiando después a continuación. Ahora dice, parto de todos iguales, y ahora a lo mejor empieza, porque también un objetivo suyo puede ser, y que está ahí, el desunir a la Unión Europea, es decir, bueno, a dar privilegio. Entonces ahora empiezan los italianos que me tratan bien. Es decir, que es que yo creo que estamos al principio de una jugada y no estamos viendo que la jugada es más larga. No la estamos viendo en perspectiva, pero quien toma Colacel, pues sí ve la perspectiva de la vida, que tomando Colacel uno pues puede permanecer más años muchísimo más joven. Colacel Anti-Os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, señor Campuzano. Un placer tenerle aquí después de tanto tiempo. Un placer estar esta noche con vosotros. El señor Vera, un placer tenerle en el Mundo Rojo. Buenas noches. Buenas noches, señor Pérez Roldán. Muy buenas noches. Buenas noches. Y todos ustedes, amigos, sean buenos. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria, que bendiga hoy más que nunca a esos bomberos que han muerto y a sus familiares. Desde aquí queremos dedicar este programa a las víctimas de ese incendio aquí en Alcorcón. Y recuerden que para que el mal triunfe solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Hasta mañana, amigos.